Bueno, un poquito les voy a platicar en apoyo a la biblioteca de Inmortalista. Hablarles sobre un libro muy interesante. En lo particular me gustó muchísimo porque nos sirve mucho para entender nuestro comportamiento humano, pero también sirve para interpretar a veces la literatura, las películas o las novelas. Nos hace verlo desde otro enfoque y además nos permite aprender lecciones de vida en historias a veces tan sencillas y ordinarias, ¿no? Le podemos sacar una riqueza atrás, ¿no? La enseñanza atrás de la experiencia o del escrito. Por eso le llamé el yo héroe y le llamé entre Luke Skywalker, Harry Potter y el Capitán Jack. Obviamente Luke Skywalker, que representa el héroe de nuestra generación, de la guerra de las galaxias. Harry Potter, que representa el héroe de la generación de mi hijo. Y el Capitán Jack, el capitán de mar y guerra, que representa ya al héroe de que estamos ya entrando a la siguiente etapa de nuestra madurez. Bueno, el libro que les quiero platicar, más o menos de qué trata, es El héroe de las mil caras. Es un psicoanálisis de los mitos de todas las culturas humanas. Este libro fue escrito por Joseph Campbell, que es el que está aquí, y quien es un mitólogo, un reconocido mitólogo, y fue asesor de George Lucas. Así fue como yo di con él y su libro, porque por supuesto la Guerra de las Galaxias ya nos había impactado en nuestra juventud de secundaria, ¿sí? Pero yo siempre me pregunté por qué nos había impactado tan fuerte a esa generación. Y cuando supe que había un mitólogo atrás de él, como asesor de la película, y supe que era él, luego me di la tarea porque buscar información. Tiene muchos escritos, pero este fue el que más me impactó, porque hace un estudio de todos los mitos de las culturas aborígenes de América del Norte, de Centroamérica, América del Sur, de Europa, y se pone a tratar de rescatar las enseñanzas de todas estas culturas, de todas estas tribus, de todas estas conciencias humanas, y lo trata de plasmar en un libro. Y ahora entendí por qué la Guerra de las Galaxias realmente impactó a nuestra generación. Y es muy interesante porque resulta que la Guerra de las Galaxias es la historia del Cristo, pero contada con rayos láseres, las sables de luz y naves espaciales. Pero es la misma historia. Claro que pues, con un toque moderno, y entendí por qué nos pegó tan fuerte la parte de esto, sobre todo el capítulo 5, esa etapa mística, donde conoce a Yoda y Luke Skywalker recibe una ceremonia de iniciación. Y bueno, hay unas cosas muy interesantes ahí de la historia de la Guerra de las Galaxias. El contenido del libro, este es el índice de contenido, empieza primero por un estudio del monomito y la relación que hay entre el mito y los sueños. Como se trata de un psicoanálisis, ¿sí? Buenas tardes, adelante. Se trata de un psicoanálisis, pues es obvio y casi obligado a hablar de los sueños. Los sueños que tiene el ser humano desde que está pequeño, sus temores, sus alegrías. Luego la parte de la juventud, donde viene esta rebeldía, esta cuestión de ya no estar sujeto a reglas y leyes familiares, y se quiere rebelar a ello. Y luego esta parte de cuando ya por fin empieza a agarrar responsabilidades cada vez más serias, pues estas pesadillas que se le vienen, porque pues no puede, después del trabajo, enfrentar esos temores, esos miedos, esas responsabilidades. Y se le manifiesta todo a través de los sueños. Luego viene esta parte sobre tragedia y comedia. Por supuesto, la cultura mexicana es fabulosa en esto, ¿no? Como mexicanos, con nuestra cultura latina, siempre tomamos comedia de las cosas trágicas. Es una retroalimentación para ganar ánimos a nosotros mismos y seguir adelante y burlarnos de nuestros propios errores y de nuestros aciertos. Hacemos mucha mofa porque eso nos ayuda a nosotros como cultura a salir adelante. La tragedia también, somos unos dramas, nos encantan las telenovelas porque es un drama ahí, los clásicos problemas entre clases sociales, estratos sociales, ¿no? O razas, ¿no? Y hacen un análisis de ello. Y luego viene la etapa interesante que es el héroe y el dios, donde el hombre, conforme va madurando, se va a dar cuenta en un principio cómo recibe una enseñanza religiosa, y luego conforme va madurando empieza a rebelarse también a ello, cuestionarlo todo. Luego empieza a dudar de todo, luego ya no cree en nada y luego viene un reencuentro. Y es que nos vamos preparando para la etapa final. Luego viene esta parte del ombligo del mundo, que esta sí voy a platicar un poquito al final, que es esta etapa del hombre,
del hombre sabio que se da cuenta que es el dueño de su destino y que puede imponer las reglas. Entonces viene aquí un choque de voluntades. Viene el yo soy el jefe, yo soy el anciano, yo soy el padre, empieza el yo soy, el que manda aquí, me tienes que hacer caso. El de la experiencia. Esto lo voy a... por eso puse al capitán de mar y guerra, porque trata muy bien este punto. En la primera parte del libro habla sobre la aventura del héroe, el llamado. Aquí está la primera parte, lo que es la partida, el llamado que siente el joven para liberarse de la familia, para ser independiente, para ir a la aventura, ir al ser curada, romper con las reglas familiares y lanzarse y demostrar que él puede. Pero topa con un problema, se lanza como el Boras. Entonces viene el mito de Jonás, que es tragado por la ballena. ¿Quién es la ballena? Ese monstruo desconocido de las circunstancias que no podemos controlar, y ellas nos empiezan a dominar. Y empieza uno a buscar la manera de salir de esos problemas, de tratar de enfrentar al monstruo, el monstruo marino. ¿Por qué marino? Siempre la pregunta es, ¿por qué marino? Porque el mar representa nuestras emociones más profundas y desconocidas, ese inconsciente que está ahí, ¿sí? Que además arrastra una herencia, porque pues, venimos de una familia que se les ocurrió de una manera, esta parte emocional, hay un vínculo, un collage ahí, es una marea, es un mar de cosas ahí psicológicas y emocionales que el muchacho tiene que aprender a conocer, a retar, a enfrentar y a salir adelante, avante, a adquirir experiencia. Por eso empieza la siguiente parte con la iniciación. Alguien tiene que iniciar al joven y siempre se va a topar con una persona mayor, tradicional viejito, recordé el Sergio Velarde, Don Clemente, de varias personas maduras que ya transitaron en la vida y que ven al joven desorientado y le dice, mira, te aconsejo que por aquí, te aconsejo. Y cambia ya la visión, ya al papá que le dice cómo hacer las cosas no le hace caso, pero le empieza a hacer caso, prestar oídos a terceras personas que no tienen que ver con la familia. ¿Por qué? Porque empieza también a valorarse a sí mismo y a tomar sus propias decisiones, pero ya después de terminar las primeras revolcadas, hasta sentar el terreno con la gente que más o menos tiene experiencia. Al padre lo va a dejar hasta el último, hasta el final, porque representa la autoridad de la cual él quiere escapar. Luego viene el regreso, que es la parte que les digo, ya tiene la experiencia, valora al padre y dice, no, mi padre tenía razón. Y entonces empieza un acercamiento hacia los padres de nuevo, para que entonces ahora sí prestar atención, ya no lo ve como el padre autoridad, sino como el padre amigo, que lo puede orientar. Y como ya tiene un camino recorrido, me va a servir a mí para yo dar los siguientes pasos con más seguridad. Y yo sé que siempre voy a contar con él. Es el maestro Yoda que siempre va a estar ahí, o Obi-Wan Kenobi apareciéndose siempre allí a Luke Skywalker, ¿no? O bien en Harry Potter, ahí está siempre ¿cómo se llama? El hijito mago, ¿cómo se llama? Dumbledore. Siempre va a estar ahí, al pendiente, ahí, a ver cómo va Harry, ¿no? ¿Cómo vas hoy? Ahí lo están cuidando. Luego vienen las llaves, o sea, las llaves se refieren a la experiencia que Dios dio al joven. En esta parte del libro hace un análisis de todos los humanos que aprenden las lecciones y luego viene el repaso con el gurú, con el chamán. A ver, platícame tu viaje, platícame tu experiencia, ¿qué aprendiste de ello? Por supuesto que se hace un ambiente, en esta parte de la iniciación, se hace un ambiente mágico. Por ejemplo, los indios de América, los Hopis y los otros, los Sioux, llevaban al joven que quería hacerse hombre, quería convertirse en hombre, allá en el bosque arriba, le ponían unas piedras mágicas y le tocaban unos polvitos alrededor y le decían, no te muevas de ahí, 3 días en ayuno sin moverte, o así, lleve trueno, relampagueo, oigan ruidos, tú te quedas ahí. No tienes que salirte del círculo porque el círculo es mágico. Te sales de ahí, no respondemos por lo que te pueda suceder, puedes perder la vida. Entonces el muchacho se queda el pobre ahí todo traumado, sentado en medio, pasando las noches, con el hambre empieza a alucinar, ¿sí? Y claro, está la tribu alrededor, no lo dejan solo, pero él no sabe, y está la tribu haciendo ruidos y haciendo señales y lanzando piedras, haciéndole como coyote y como lechuza, y entonces él empieza, la imaginación empieza a ser creativa y empieza a imaginarse las cosas. ¿Qué tal? Adelante. Y entonces, si el muchacho se sale del círculo, pues no puede ser un guerrero. Ya lo mandan a otra categoría. Si logran soportar los 3 días o 3 noches de prueba, entonces pasa a ser un guerrero. Y viene el ritual del guerrero, que es otro, ¿no? O sea, son diferentes etapas, ¿no?
Acá en las Amazonas hay un ritual muy interesante también, se me hizo un poco dramático, pero hay un ritual muy interesante que, por ejemplo, el muchacho ya empieza a moverse la hormona ahí, le empiezan a gustar las niñas, ya no para jugar, sino pasar a la siguiente etapa, busca la que le gusta, y entonces va y le dice al brujo, me gusta ella y me quiero casar. Sí, te sientes muy hombre. Sí, pues ahora viene la prueba del hombre. Dice, ¿cuál es? Pues tienes que buscar una piedra mágica que te va a hacer invisible, porque eres la tribu de los hombres invisibles. Y va al bosque, por ahí, la selva, perdón, a buscar la famosa piedrita, por fin la encuentra, le dice más o menos cómo es, la encuentra, llega con su piedra y fórmate. Y llegan todos los jóvenes que encontraron la piedrita, ¿verdad? Son varios jóvenes, se forman así y viene el ritual de la circuncisión. Entonces agarran un polvito, le avientan su polvito en prepucio, agarran un pedernal y más. Y uno tiene que llorar, tiene que quedarse ahí quietecitos, aguantando, demostrando que son hombres, ¿no? En África es peor. En África los lanzan a cazar un león, ¿no? Y si llegan para el león, ya lo hicieron, y si no llega, pues no lo armó. Hay diferentes tribus, manejan diferentes niveles, porque tienen que demostrar que son capaces de defender a la sociedad a la que pertenecen, a la tribu a la que pertenecen. Entonces, toda esta parte es analizada por Joseph Campbell, que es la primera parte sobre el estudio precisamente de estos mitos. Y todos los mitos nos lo platican de ellos. Tenemos la leyenda de los, ¿cómo se llama? El mito de Hércules, ¿sí? El de Hera, Perseo, Perséfone. Ahí los griegos estaban llenos de mitos. Acá en América, Quetzalcóatl, ¿sí? Huitzilopochtli, su hermana que hizo pedazos, ¿cómo se llama? Coyolxauhqui. Hay un montón aquí en América de historias. Vamos con los indios Hopi y también tienen sus historias muy similares todas. Esto es muy interesante. Todos los mitos son muy similares. ¿Por qué? Porque somos humanos. Somos la especie humana. No somos diferentes de otros, salvo por la cuestión cultural y racial. Sin embargo, somos los mismos. Somos humanos. Pasamos por las mismas etapas psicológicas. En la segunda parte del libro habla sobre el ciclo cosmogónico, y aquí viene ya la parte sagrada, esta parte misteriosa del hombre, donde no sabe por qué recibió el llamado y se lo tiene que asignar a alguien, pero además tiene que darle trascendencia a su experiencia. Entonces empieza a decir que recibió un mensaje del cielo, empieza a decir que sintió un llamado, empieza a decir que Dios le habló, empieza a decir que es el hijo de Dios, empieza a decir que es el hijo de una virgen. Empiezan a armar una historia que le permita ser más allá que un vil humano común, ¿sí? Con la idea precisamente de darle trascendencia a sus experiencias y a su mensaje que va a transmitir. Y de eso la historia está lleno, la religión está llena de todo ese tipo de héroes solares que son místicos. Y viene esta parte de la disolución, por supuesto. Todos ellos hablan qué hay después de todo este esfuerzo, de toda esta lucha. ¿Qué sigue? La muerte. Pues cada cultura, ahí sí hay variantes. Cada una de las culturas presentan una versión distinta de cómo va a ser la muerte. Si hay vida después de la muerte, si hay reencarnaciones, si ahí se acabó todo, si pasamos a la naturaleza, si nos convertimos en un roedor. O sea, cada cultura ahí, ninguna es igual. Ahí sí nadie sabemos qué hay después de la muerte, y ahí sí va a tener mucho que ver la creatividad y esa identificación con eso sagrado a lo que ellos defienden. Entonces aquí está muy interesante esta parte también, yo se lo recomiendo, ¿sí? Y finalmente viene un epílogo, y esta es la parte también muy suave, que habla sobre el mito y la sociedad. Curiosamente, los seres humanos, nuestras sociedades, están sustentadas y fundamentadas en estos mitos. Desde que nacemos hasta que nos morimos, nos están platicando historias mitológicas, religiosas, ¿sí? Historias filosóficas. Toda nuestra sociedad está rica en ello. Y siempre usamos de ejemplo a esos personajes. Y debería ser tú como Juan Diego, y debe ser tú como Cristo, debe ser tú como Moisés, debe ser tú como Zeus. O sea, siempre traemos a un héroe, a un prototipo de conducta para que nos ayuda a ser mejores seres humanos, y llevamos lo ideal, la idealidad a lo práctico, a tratar de llevarlo a la práctica. Ahora, por supuesto también que tenemos los héroes modernos, o sea, existen los héroes mitológicos, pero que ese mito surgió de un hecho real, de un ser humano que existió, y que con el tiempo se le fueron agregando
pues milagritos, ¿no? Le fuimos sumando milagritos, le estuvimos sumando cuestiones fantásticas para irlo convirtiendo en una especie pues se le llama prototipo, ¿no? A seguir, idealista completamente. Y tenemos, por ejemplo, de los más recientes, pues está Mahatma Gandhi, ¿sí? El independentista de la India, quien habló de la no violencia, pero que él también llevaba un estilo de vida bastante riguroso, con unos ayunos tremendos, unas pruebas contra el sexo bien gruesas, que era muy criticado, pero que ya con el tiempo que ha ido pasando, se le van colgando milagritos, ¿no? Que ya lo invocas y te hace, o sea, ahí está el famoso hombre ¿cómo se llama? El que te vende la hierba verde, ¿cómo se llama? Malverde, ¿no? Ahí está el caso de Malverde, que lo vamos haciendo un mito y lo andamos rezándole al hombre, ¿no? Entonces, pero siempre atrás hay una historia que la va enriqueciendo la cultura de la sociedad donde creció. Entonces este libro te hace ese estudio, este tipo de análisis al final, y habla de la importancia de la meditación. ¿Por qué? Porque tarde o temprano el ser humano, cuando se satura, se tiene que sentar, a dar un alto en el camino y a reflexionar sobre sus logros, sus fallas y hacia dónde quiere ir. Entonces, finalmente, pues te habla del héroe de hoy, y pues tenemos muchos fechas, ¿no? Está Benito Juárez, las Orocanes, todos los países tienen sus héroes, cuya finalidad es ¿qué? La inmortalidad. Al final de cuentas se trata de demostrar que el hombre es inmortal, que podemos trascender el tiempo. Y tan es así que todo el mundo sabe quién es Jesucristo, todo el mundo sabe quién fue Mahatma Gandhi, todo el mundo sabe quién fue Buda, quién fue Krishna, quién fue Zoroastro, quién fue Benito Juárez, Lázaro Cárdenas, Pancho Villa. Son personas que ya murieron, pero que ya se empezaron a llenar de este mito. De hecho ya hay libros, ¿no? Francisco Villa, El hombre y el mito. ¿Por qué? Porque ya se enriqueció de esa lucha ideal, de haber sido un cuatrero, robavacas, como le decían los norteamericanos, ¿no? O le decía Obregón, el robavacas, a convertirse en un héroe de la Revolución Mexicana, un ícono de la Revolución Mexicana. Ahí tenemos a Zapata. Entonces, la idea al final, y aunque tú no lo buscas, la trascendencia llega. Tú no lo buscas. Y si no impactaste a un sinnúmero grande social, sí impactas, por ejemplo, en la familia, ¿sí? En tus seres más queridos y más cercanos, porque son los que siempre se están acordando de ti y se lo van platicando a la siguiente generación y a la siguiente generación, y así se va sucesivamente, ¿no? Yo recuerdo a doña Chepina que nos platicaba mucho de sus historias, de sus hermanos, de su familia, y hoy platicamos de ella y luego de sus hermanos, de su familia, y luego después van a platicar de nosotros, de ella. Así se va la generación, así se va a ir yendo, propagándose uno en el tiempo, aunque uno ya no esté aquí. Ahora, ¿qué hay más allá de la muerte? Pues hay un montón de versiones y corrientes aquí platicadas por este autor. Bueno, ¿quiénes son los padres del psicoanálisis? Y esto es bien importante porque, por supuesto, este libro está sustentado en estos estudios serios de estos hombres. Sigmund Freud, que es el padre del psicoanálisis, y que además él centra toda la cuestión de la conducta humana como primer paso a la represión sexual. Y habla de que ahí se encuentran muchos de nuestros problemas psicológicos que sufre el ser humano por reprimir su sexualidad, por querer ser distinto a un animal. Y viene una serie de consecuencias psicológicas que él, pues obviamente, pues hizo muchas aportaciones en el campo de la psicología. Es un estudio obligado a sus libros, y que además, junto con su discípulo, que después se convirtió en su némesis, Carl Jung, quien también, aplicando el concepto de la represión sexual, Carl Jung dijo, no, el hombre todavía es más amplio, es holográfico, es holístico, es cultura, es donde nació, interviene la raza, interviene la zona, la vegetación, interviene todo, no es nada más el sexo. Entonces me acuerdo que por ahí leí que en una de las cartas de Sigmund Freud a Carl Jung le decía que tenía razón, pero al involucrar tantas variables en el estudio de la conducta humana, corría el riesgo de convertirse en un charlatán, cuando él lo que quería era implementar el método científico al estudio de la psique humana, que era un campo de entrada abstracto, difícil de medir. Entonces, él le decía, vas a matar el primer paso que estamos dando, de que seamos aceptados dentro del campo científico, lo vas a matar metiendo todo ese montón de variables, porque vamos a terminar de cuentas hablando de muchas cosas al mismo tiempo sin explicar nada. Y por supuesto, tomando por un tubo, ¿sí? Y Carl Jung, todos sus escritos están relacionados con el chamanismo, la astrología,
rescata el lenguaje de la astrología como lenguaje de la psique, no como los tradicionales astrólogos del medioevo, sino como un lenguaje, como un simbolismo para explicar la conducta. Y a ella le vale camote si hay influencia de los planetas o no, eso ya quedó demostrado que no es así, pero lo rescata como un lenguaje e incluso llega a usar algunos de los símbolos de sus libros, y por eso él inmediatamente cortaron, no, pues tú estás yendo por otro lado, eso no, se va a perder. Sin embargo, hizo muchas aportaciones muy importantes, también al campo, por supuesto. Y la tercera persona, y que después de haber peleado con él, lo nombró su número 1, que es Sándor Ferenczi. Él fue el primer psicoanalista quien dijo que la homosexualidad era parte de la psique humana. No era una enfermedad, no era un defecto. Así es la conducta humana en ciertos seres humanos. Es natural. Y se convirtió en un defensor de la homosexualidad, y él siempre estuvo atendiendo en las clínicas a homosexuales y a prostitutas, tratando de entender sus problemas psicológicos. Y por supuesto, ellos tres hacen el triángulo del psicoanálisis, porque son los investigadores. Son los que están en la clínica y luego están haciendo experimentos y luego andan desarrollando métodos y luego los andan publicando. Los otros tres son norteamericanos, ¿sí? Que es Stanley Hall, Ernest Jones y Abraham Brill, que son lo que ellos hacen es institucionalizar el psicoanálisis en los Estados Unidos, principalmente en Nueva York. Y entonces son los padres de asociaciones civiles e instituciones gubernamentales que hacen las clínicas y los institutos de investigación en Norteamérica. Por eso son famosos, pero ellos se dedicaban más bien a la práctica y ya al paciente, no tanto a la investigación como esto ustedes, ¿no? Que por cierto, ellos formaron lo que se conoció como la corte o el club de los 7 anillos. Me acordé del Señor de los Anillos. Y resulta que ese grupo lo forma, es el círculo cerrado de Sigmund Freud, que le regaló un anillo a cada uno para representar precisamente a su club. Entonces me acordé yo de la película de del Señor de los Anillos, ¿no? Y bueno, este fue el último de los integrantes, ¿no? Muy bien. El héroe de Blandín Cars encierra este siguiente esquema del proceso de la psique humana. Empezamos con el llamado a la aventura, donde el muchacho, al sentir esa necesidad de revelarse al padre, de revelarse a la familia, y quiere salir de ese control, tiene que luchar contra sus demonios. ¿Y cuál es el demonio del muchacho o de la muchacha? Pues enfrentar, romper con las reglas de la casa. Aquí no se sale a tal hora, aquí tienes que llegar a esta hora, no te puedes ir para allá. Y está esa lucha porque siente este llamado de la exploración. Y por supuesto, si vence al dragón, o sea, si se escucha a sí mismo y pelea contra esa necesidad que tiene de salir y lo hace, pues entonces se lanza a la aventura y va a obtener las recompensas, el elixir, las recompensas de esa decisión, pero también la experiencia y el sufrimiento de haberlo hecho. Porque entonces ya viene el enfrentarse con el padre que se le reveló, y papá le va a tratar de poner otra vez en orden y hacer una lucha que se va a convertir en un buen lapso, en una constante, ¿no? Luego viene bueno, aquí hay varios términos para eso, también se le llama la crucifixión, se le llama la abducción, la jornada del mar y la noche, la jornada del asombro, el vientre de la ballena. Tiene muchos nombres de acuerdo a los mitos, pero es eso. Por fin rompe, se sale de la célula familiar, ¿y ahora qué hago? ¿Cómo le hago? Y empieza a caminar solito, sus primeros pasos. Igual que como el bebé, que empieza gateando y luego ya se quiere parar y se da cada porrazo, pero va aprendiendo. Y llora y patalea, pero va aprendiendo hasta que agarra seguridad en sí mismo. La siguiente etapa es igual, pero es más emocional, más pasional. Y viene después, ya que hace el recorrido, cruza el famoso umbral de la aventura, y luego ya viene el retorno o la resurrección, el rescate o la lucha en el umbral, el retorno, la lucha con el ángel, el retorno para vivir la luz, el enfrentamiento con Darth Vader, ¿no? Para tomar su lugar, etc. Ahí viene una serie de enfrentamientos para el retorno. Y después viene la parte donde ves pierde, o sea, por regular uno pierde, porque es cosas como uno aprende, ¿sí? Cometiendo errores. Y viene la huida, ¿a dónde me escapo? Pues me voy al planeta Dagobah System, ¿no? O el Harry Potter que, no, pues me voy a esconder allá a la casa de los tíos, o a la casa de, ¿cómo se llama? De donde siempre se escondía con sus amigos, ¿no? A la casa del güerito, ¿no? Del pelirrojo.
siempre andaban huyendo, ¿no? Y finalmente viene la etapa que lo va a aterrizar, y es el amor. Se va a enamorar, el matrimonio sagrado, se va a enamorar, y dice, trata de rehuir, pero no puede evitarlo. Y tarde o temprano se enamora y se casa. Eso dentro de la psicoanálisis del mito, el matrimonio sagrado se refiere, y salvar a la princesa del dragón, los del castillo, la princesa Lía de la Estrella de la Muerte, es la búsqueda de la verdad. Esa princesa es la verdad. Y ese dragón, esa Estrella de la Muerte, esa zona oscura es la ignorancia. Entonces, el joven va en búsqueda de sus propias verdades, lanzándose a la naturaleza, un misterio, por medio de su ignorancia. Y a través de muchos esfuerzos y muchos choques, va a lograr dar con la princesa, con la verdad. Esto lo representa muy bien Mozart en su ópera de la flauta mágica. En la flauta mágica está el príncipe que se enamora de una princesa que representa la verdad. Y tiene que pasar por un montón de pruebas de la vida para lograr rescatarla de su madre, de las garras de su madre, que es la reina de la noche. Representa la ignorancia. Cuando uno descubre una verdad, lo que quiere después es sacarla a la luz y que todo el mundo la conozca. Y te vas a enfrentar contra todos esos que luchan a favor de la ignorancia. La naturaleza va a tratar de agarrarte. Tú tratas de luchar de no ser animal, pero no puedes evitar no sentir el instinto. El instinto de casarte, el instinto de tener hijos, de tener sexo, de comer, de respirar. No puedes evitarlo, pero luchas con ello. Inventamos el yoga para controlar el cuerpo. Inventamos el ascetismo para soportar torturas y decir que somos más fuertes. Inventamos un montón de rituales para demostrar que somos distintos al reino animal. Sin embargo, no podemos vencer a la naturaleza del todo. Tarde o temprano retoma de nuevo nuestro control. Es una lucha constante. Y bueno, ya al final, esto se repite y se repite constantemente, a través de sueños, a través de historias, a través de rituales, a través de la sociedad, a través de las telenovelas, la televisión, etcétera, etcétera. Es un ciclo sin fin, como el Rey León. Bueno, el libro, una vez que lo leen, lo estudian bien y le agarran muy bien la onda, porque también está algo denso, lo pueden aplicar a lo siguiente. El libro se trata de un arquetipo. Es un arquetipo, es un modelo. Es un modelo de interpretación de las cosas que ocurren en la vida, en la conducta, en la sociedad, en las novelas, en la televisión, en lo que quieras. Lo puedes aplicar. Por eso se llama arquetipo. Es un modelo psicológico. Por lo tanto, aplica a todos. Nadie está exento de lo que ponen ahí. Y bueno, está el comportamiento de la conducta humana, el comportamiento de la célula familiar, la interpretación de las novelas, la interpretación de la sociedad en sí misma. Esto es lo que aporta este libro, yo se lo recomiendo muchísimo. Y aquí algunas de las cosas que aborda el libro, aborda los trabajos de Hércules, la lucha de Rama contra el monstruo de la noche, aborda Krishna, el diálogo entre Krishna y su primer discípulo, Arjuna, que anda todo ahí tembloroso porque viene una guerra contra un ejército del mal, y ahí de ese lado están todos sus familiares. Entonces entra en una crisis. El Bhagavad Gita se trata del diálogo que tiene Krishna con su discípulo sobre si mata o no mata a los de aquel lado, porque están todos sus parientes. Y eso es bien interesante, porque la guerra en sí misma y el diálogo entre Krishna y su discípulo están hablando de una misma cosa. Es una sola persona. Es el diálogo de lo sagrado en ti mismo, tus ideales, con la parte práctica, real, a la que tienes que enfrentarte. Y todos estos demonios son las cuestiones externas a ti, ajenas a ti, para madurar. ¿Y quiénes están ahí? Toda la familia, que te dice, no hagas esto, no puedes, no, si esto lo vas a regar, no, que no hagas esto, no, y te traen ahí. Y te meten mucha confusión. Entonces el Bhagavad Gita trata de esta épica lucha que nunca existió, ¿sí? Nunca existió, es una lucha filosófica entre un diálogo interno entre el yo divino y el ego concreto, real, ¿sí? Y bueno, otra parte que aborda, eso sí existió, y esto es una consecuencia de caer en el fanatismo, que es Alejandro Magno. Alejandro Magno, de niño, su mamá le dijo que era hijo de Zeus. Por supuesto que le echó mentiras, para no tener broncas con el papá, que era el rey. Entonces, él hace
creer a todo mundo que sí es el hijo de Zeus y trata de demostrarlo. Y hace una masacre. Y todo el mundo sabe la historia de Alejandro Magno, donde llegó el imperio. Entonces, él también, aquí en este libro del psicoanálisis del mito, también hace un estudio de los héroes reales que han agarrado a los mitos para justificar sus conquistas. Y claro, también es parte del crecimiento como seres humanos, de tener confianza en uno mismo y convicción en tus creencias, pero también te llevas entre las patas a un montón de gente en la realidad, ¿no? Hoy lo estamos viendo, ¿no? Lo estamos viendo en todas partes. Toda lucha que representa un choque de intereses, va a haber muertes. Luego viene también este libro que habla un poquito sobre la parte filosófica del budismo, Siddhartha. Este es el único estatuilla que se apega a la realidad de cómo era Buda, cómo era Siddhartha, así, flaco, calavérico, cuando estuvo en su profunda meditación para explicarse 3 cosas que lo perturbaron: la enfermedad, la muerte y la vejez. Entonces, bajo esas 3 cosas que lo perturbaron, se sentó a meditar para tratar de encontrar respuesta a esas 3 interrogantes, y ahí estuvo ayunando hasta que casi muere. Y una vez que obtuvo la respuesta, empezó a comer, empezó por un granito de arroz. En la historia aquí que te platican, te habla de que él estaba ya a punto de morir y escuchó en una embarcación cerca de un río, un señor que le estaba enseñando a afinar su arpa o su guitarrita a su hijo. Y le decía: si estiras demasiado la cuerda, la vas a reventar. Si la aflojas mucho, no va a tocar la música. Entonces dice que Buda escuchó eso y en ese momento se lo tomó como un mensaje divino, y dijo: tienes razón, estoy forzando demasiado a mi cuerpo, que voy a morir. ¿Y de qué sirvió todo este ayuno? ¿De qué sirvió todo esto que he decidido, a toda esta experiencia que tuve? Entonces, cuando decide comer un grano de arroz, y entonces todos sus 12 discípulos, porque tuvo 12 discípulos, renunciaron a él porque había comido. O sea, qué gacho, ¿no? No se murieron. Luego está la vida de Jesús el Cristo, que igual, muy similar a la filosofía de Buda, en el sentido de que también tuvo 12 discípulos. Fue un héroe solar que terminó siendo crucificado, pero luego resucita, resurge de nuevo. Y es otra vez la historia del eterno retorno, ¿no? Y bueno, pues también tiene sus enseñanzas muy conocidas por todos nosotros. Bueno, la parte que, toda esta introducción y la parte de lo que trata el libro es para que vean más o menos algunas de las cosas, algunas de las etapas interesantes de estas 3 novelas, que pues yo lo considero como que marcaron generaciones. La Guerra de las Galaxias, por supuesto, Harry Potter y El Capitán de Mar y Guerra, y que hablan de las 3 etapas del joven. Star Wars, empezamos por Star Wars. A ver, ¿quién me ayuda a leer ahí? Este es un extracto del libro de Joseph Campbell. ¿Quién alcanza a leer ahí? No se puede estar de pie, ni tenderse, ni sentarse. Ni siquiera hay silencio en las montañas, sino secos truenos estériles sin lluvia. Ni siquiera hay soledad en las montañas, sino hoscos rostros enrojecidos que desprecian y regañan en las puertas de casas de barro agrietado. Este se le llama el llamado. Describe muy bien la etapa del joven que se siente ahogado, ofuscado en su casa y quiere salir. Por eso me gustó, porque precisamente de eso se trata la Guerra de las Galaxias. Es un joven campesino que está hasta el gorro de andar ahí trabajando en el campo con sus tíos, que siempre anda regañando el tío porque andan teniendo flojera, y casualmente compran un robot ahí de segunda, que eso compran 2, el Citripio y el Arturito trae un mensaje secreto, un mensaje proveniente de una princesa. O sea, la verdad, el conocimiento, la búsqueda de la verdad. Y bueno, después el robot le dice que tiene un dueño que se llama Obi-Wan Kenobi en el desierto, que es un ermitaño, es un anciano, va y lo busca, y ¡tarán! La herencia idealista. Obi-Wan Kenobi le dice: este sable de luz era de tu padre. Y le empieza a narrar las leyendas e historias de su padre, las hazañas, el guerrero Jedi. Y entonces el muchacho se empieza a llenar de una idealidad tremenda, porque ya no quería estar con los tíos, ya se quería salir de allí, pero sentía la presión de seguirse quedando con ellos porque eran personas de la tercera edad. ¿Qué sucede en la historia de Star Wars? Matan a los tíos. Entonces, ¿qué dice Luke? Bueno, pues ya me voy. Ahora sí me voy a seguir a Obi-Wan Kenobi, ¿no? Y entonces se enrola en toda una saga de guerras contra el Imperio Galáctico. Nótense que es la misma historia del Cristo, contra el Imperio Romano. ¿Sí? Los
judíos, bueno, en aquel tiempo los hebreos contra el imperio romano, los Jedi contra el imperio galáctico. Y hay un emperador malo. Tanto en la historia de Cristo hay un emperador malo como en la guerra de las galaxias. Darth Vader. Sorpresa, para poder enfrentar a ese maligno ser, bueno, primero que nada van y se rescatan a la princesa Lía, y es el famoso matrimonio sagrado. Es más, a ver qué es en este pedacito. El lugar, que era enorme, estaba lleno de gigantes dormidos y monstruos de la tierra y del mar, grandes ballenas, anguilas largas y resbaladizas, osos y bestias de todas formas y especies. El príncipe pasó cerca de ellos y por encima de ellos hasta que llegó a una gran escalera. Al final de la escalera entró a una cámara, donde encontró la mujer más hermosa que había visto, dormida en un diván. No tengo nada que decirte, pensó él. Así es. ¿No le recuerda eso el viaje que hizo Luke Skywalker y Han Solo para llegar a rescatar todo lo que tuvieron que pasar y luego cayeron en una fosa con un monstruo ahí de tentáculos? O sea, ¿qué es eso? Es la parte donde se enamoran los dos. Y quiero que sepan que Luke Skywalker y Han Solo son la misma persona. Citripio y Citripio son la misma persona. Todos el mismo, es la psique humana. Son las diferentes conductas que va tomando la psique humana cuando enfrenta algo o se enfrenta con alguien. En un momento sale el cómico, en un momento sale el héroe, en un momento sale el filosófico, en un momento sale el frío, pero ahí está, trabajando la mente. La novela lo podemos interpretar como una sola persona, lo que le pasa a una sola persona. Eso se trata el arquetipo del libro del héroe de las mil caras. Puedes interpretar toda una novela donde cada personaje es tú mismo. De hecho, por eso nos gustan novelas, ¿no? Nos identificamos con alguno de los personajes o con todos. Muy bien. Y bueno, ¿qué sigue? La iniciación. ¿Y qué le dice Obi-Wan Kenobi? Tienes que ir a buscar a mi maestro Yoda, que vive en un planeta lejano del sistema donde no está el Imperio Galáctico, y vas a recibir el entrenamiento de Jedi. ¿Y qué lo hacen? Lo inician. Y en la iniciación, reprueba. Reprueba, no la arman. Se enfrenta a su más grande temor. ¿Quién era? Darth Vader. Y pierde la prueba. Y le dice, aún así, recibe un mensaje ahí de sus amigos, psíquicos ahí que tienen problemas con Darth Vader, y le dice, me tengo que ir a rescatarlo, pero todavía no estás preparado. No importa, confía en mí, el héroe. Y se va, y dice, voy a volver. Pues sí, pues viajan a la luz, ya cuando volvió estaban muriendo. Va, ¿y con qué se enfrenta Luke Skywalker? Que el malvado emperador del Imperio Galáctico era su papi. Era su papá. Y es el arquetípico encuentro entre quiero escapar del dominio paterno porque no quiero ser como mi padre, y termina siendo igual que él. Porque es una herencia, no puedes renunciar a la herencia. Luchas para no caer en ello, pero tarde o temprano repites el esquema porque somos humanos. Lo heredamos desde que nacemos, tenemos la educación de la familia, no podemos romper a ella tan fácilmente. ¿Y qué ocurre? Le dice, Luke, yo soy tu padre, únete a mí y juntos gobernaremos la galaxia. Y Luke, no, y se avienta, ¿no? No, y trata de huir del padre, pero no puede. Entonces tarde o temprano vuelve a enfrentarlo, pero otra vez no quiere matarlo, quiere dialogar con él, convencerlo de que deje ser su sombra. La sombra es esta parte de la psique humana, que donde están todos nuestros temores. Y le dice, yo siento el bien en ti, hazte para el lado bueno. Pero el padre tiene otra sombra mayor, viene arrastrando un montón de cosas atrás del padre, donde está el famoso emperador Palpatine, el más malo de los malos. ¿Y qué logra hacer Luke? Hacer que su yo, sombra, salga a la luz. Y al salir eso inconsciente que está ahí, que nos atormenta, sale a la luz a través de pesadillas, sueños, visiones, ¿sí? o peyotazos, sale a la luz, se fusiona uno con el otro. Y así es como matan al mal, que es el emperador Palpatine, ¿no? Y logra rescatar al padre, que de todas maneras tiene que morir. Se tiene que morir. ¿Por qué se va a morir? Porque lo sacó de la oscuridad a la luz. Y es un ser que vivía en la oscuridad y no le hace bien la luz. Solo es fuerte en la oscuridad. Y entonces se tiene que regresar, pero rescatado. Y en fin, entonces le decía el emperador a Luke, recuerdo que decía, dale con el sable y ocupa el lugar donde perteneces. O sea, sé el nuevo Darth Vader. Y fue cuando Luke se da cuenta de que estaba repitiendo el esquema del padre. ¿Qué es lo que hacemos cuando regañamos a los hijos, no? ¿Por qué lo ando regañando? Tanto que renegaba a mi papá como me regañaba ahí, ahora yo estoy regañando al mío como tal. Y no quiero eso.
Afortunadamente me trataron muy bien, entonces yo nunca regañé a mi niño. Y no digo porque está aquí mi padre, porque así fue. Entonces, es bien importante el ambiente donde se desarrollan los hijos para que la conciencia se desarrolle con experiencia o sin experiencia. Y eso es bien importante porque también te lo platican todas esas novelas. Ninguna conducta del padre es mala, por muy malo que parezca, por muy violento que sea el trato. No es mala. ¿Por qué? Porque le está enseñando al hijo a enfrentar una vida que es peor, que es cruel, con mucha competencia y mucha violencia, y más en estos tiempos, ¿no? Que además, ni siquiera es que en estos tiempos, siempre ha existido. La única diferencia es que ahora hay muchos medios de comunicación que nos traen noticias, pero de ya. Pero yo me acuerdo de niño que hablaban de Robachico, y que Robachico se llevó no sé quién, y que Robachico, ahora nos enteramos cada minuto, y digo, oye, hijos, nos están despoblando. Pero no es cierto, siempre ha estado allí, la violencia siempre ha estado ahí. Pero no tenemos que tenerle miedo al miedo, y eso es lo que trata también de los hijos de Joseph Campbell, ¿no? Harry Potter, aquí a ver, ¿quién se avienta esta lectura? A ver, un fan de Harry Potter, aquí hay varios, a ver. ¿Quién se ve este pedacito de aquí? Esto encierra la esencia de Harry Potter. Harry Potter se ha quedado huérfano y vive en casa de sus abominables tíos y del insoportable primo Dudley. Harry se siente muy triste y solo hasta que un buen día recibe una carta que cambiará su vida para siempre. En ella le comunican que ha sido aceptado como alumno en el colegio interno Hogwarts de magia y hechicería. A partir de ese momento, la suerte de Harry da un vuelco espectacular. En esa escuela tan especial aprenderá encantamientos, trucos fabulosos y tácticas de defensa contra las malas artes. Se convertirá en el campeón escolar de Quidditch, especie de fútbol aéreo que se juega montando sobre escobas, y se hará un puñado de buenos amigos, aunque también algunos terribles enemigos. Pero sobre todo, conocerá los secretos que le permitirán cumplir con su destino, pues aunque no lo parezca a primera vista, Harry no es un chico común y corriente, es un mago. ¿Ven? Es alguien especial. ¿Y quién es alguien especial? Todos nuestros hijos. Y esto es lo interesante en la novela de Harry Potter. Todos somos Harry Potter. Todos recibimos un tratamiento especial. Con mucho cariño, mucho amor, un regaño, una llamada de atención y las historias fantásticas de la abuela. ¿Sí? Ya sea por cuestión religiosa, ya sea por cuestión de experiencia, ya sea por cuestión heredada. Las historias fantásticas que nos van a servir para nuestra educación, porque somos especiales. Harry Potter era un niño indefenso, ¿sí? Por eso fue rodeado por magos y profesores que lo van a cuidar. Es la primera etapa del niño. Pero después ese niño, cuando empieza a agarrar a seguridad en sí mismo, se tiene que empezar a enfrentar a sus temores y sus deseos. ¿Y cuál era el deseo mayor de Harry Potter? Pues era un niño huérfano. Él quería conocer a sus padres. Y entonces se topa con un problema. Se topa con el espejo. Y en el espejo puede caer en el riesgo de quedar atrapado para siempre. O sea, ¿qué significa eso? Que te puede tomar toda una vida buscando la identidad con tus padres cuando realmente ya está ahí. Al espejo solo hay que verlo un ratito para que te des cuenta que tus padres están en ti. Y una vez que te des cuenta, da media vuelta y sigue tu camino. Porque te puedes quedar ciclado en repetir los esquemas de algo que ya pasó, de una vida que ya pasó, de experiencias que ya pasaron. A ti te va a tocar nuevas experiencias, pero con la riqueza que heredaste. Y en este caso se habla de la herencia. Bueno, aquí dice, la llamada de la aventura significa, que es la carta, que es la famosa carta, significa que el destino ha llamado al héroe y ha transferido su centro de gravedad espiritual al seno de una sociedad o una zona desconocida. Y es fatal. ¿Qué significa eso? La vida. Ya estás listo para dar el primer paso. Y ahí estamos todos los papás rezando porque vamos a dejar al niño a la primaria o al kinder. Y ay, mijito, no le vaya a pasar algo, el malo profesor, el chamaco maldito que le va a golpear. Yo me acuerdo de mi hijo que nos hablaba de uno de su salón que era bien peleonero. ¿Cómo se llama?
El Fidencio, y mamá, el Fidencio, que es bien violento y que nos golpea. Yo, pues defiéndete de una patada. No, es que no conoce el Fidencio. Ah, bueno, pues sácale la vuelta. O sea, siempre hay soluciones a los problemas, ya sea enfrentándolos, que a lo mejor te va a ir como en feria, porque si no te es más calilla, te va a ir como en feria, o pues manera de esquivarlos inteligentemente sin necesidad de la confrontación. Entonces, esta es la parte del llamado a la aventura y es la carta representada por la lechuza que llegó a la casa con la sorpresa, ¿no? La otra dice, la idea de que el paso por el umbral mágico es un tránsito a una esfera de renacimiento queda simbolizada por la imagen mundial del vientre. O sea, otra vez, aunque nuestra madre nos cuida 9 meses en el vientre, una vez que nacemos queda el vientre familiar, paterno, materno, y luego una vez que salimos de la casa queda el vientre de la escuela, maestros y alumnos, compañeritos de la escuela, salimos de ahí, viene el vientre de la secundaria, el vientre de la preparatoria, y todavía vamos a la universidad, el vientre de la universidad. ¿Cuándo salimos del vientre? Nunca. Nos graduamos de la universidad, ¿y dónde vamos? Pues a un trabajo que es un vientre, donde nos van a dar de comer, nos van a dar a trabajar, y vamos a otro equipo. Siempre estamos atrapados en un vientre. Con una gran diferencia, conforme vamos avanzando, nuestras experiencias y nuestra riqueza se va haciendo patente en la toma de nuestras decisiones. Finalmente, esta parte también del libro de Joseph Campbell dice, la prueba es una profundización del problema del primer umbral. O sea, una vez que cruzas el umbral de la aventura y la de ballena te traga, ahora tienes que saber arreglártelas para salir de ella. Y claro, vas a salir de ella para meterte a otra, ¿no? O sea, este es un cuento de nunca acabar, ¿no? Es la serpiente mordiéndose la cola. Y dice, porque la hidra tiene muchas cabezas. ¿Quién es la hidra? Pues el dragón con que peleó Hércules, que le cortaba una cabeza y le salían 2. ¿Qué significa? Significa que hay problemas que con que tú tratas de arrancar de raíz, siempre van a estar ahí. No es la mejor manera de afrontar un problema siempre con violencia o cortando cabezas o a veces de frente. Tienes que usar la inteligencia, ya no la fuerza bruta o el impulso. Tienes que ponerle coco para resolver el problema. Y entramos a una etapa distinta del héroe. Ya no es el arrojado, el que se avienta, el sí, quiero que me vean. No, ahora es el estratega. Empieza a armar estrategia, a usar el cerebro, a usar la inteligencia. Una nueva arma que descubre y que va a utilizar en la siguiente etapa. Se pasé. Aquí. El ombligo del mundo, Master y Command. No sé si vieron ustedes la novela, leyeron la novela o vieron la película. Es una novela basada en un hecho real de personajes que sí existieron de las embarcaciones británicas en la época de Napoleón Bonaparte, donde los ingleses están tratando de destruir la armada marina de Francia. Y Francia tiene un arma secreta, un barco, un bergantín súper poderoso que anda destruyendo todos los barcos del universo. Y este capitán Jack hace hasta lo imposible, usando estrategia, para destruir ese monstruo marino que era el barco francés. ¿Y qué etapa representa esta? El consciente maduro, el ideal como herramienta de control y la voluntad impositiva. En este caso, el general, que todavía obedece órdenes de Inglaterra, se da cuenta que no tiene dueño, que nadie es su dueño. En la mar, él es el amo, es el capitán del barco y todos sus súbditos le deben obediencia. Entonces, le llega la orden de abandonar la misión. ¿Y ustedes creen que la abandona? No, porque ya se puso un reto. Como ya es consciente de que nada lo gobierna, que no hay nada que le impida, no hay ni un dios, no hay dioses que lo van a impedir realizar su trabajo y su aventura, porque tiene que afirmarse a sí mismo que entre Dios y él no hay diferencia. Empieza a imponer sus leyes y el barco representa su universo y se arma una lucha campal contra los otros intereses, las otras conciencias, sus otros yo, que le dicen, no, tienes que obedecer las leyes de Inglaterra. No, y hasta el otro, no, tienes que ser rica, no, y otro, no, ni más, yo tengo que demostrar que puedo ganarle ese canijo, ¿no? Y empieza esta lucha interna del hombre por madurar, por ser dueño de su propio destino. Y lo logra, por supuesto, en la película todo el mundo se muere, ¿sí? Pero él logra su cometido, hunde al barco. Bueno, no lo hunde, lo captura, ¿no? Lo captura, ¿y qué pasa? Que luego se sale con la suya los franceses, entonces se repite otra vez la historia. O sea, siempre tenemos un reto nuevo al que tenemos que enfrentarnos, pero ya no andamos pidiendo chiche a nadie.
Ya somos dueños de nuestras propias decisiones como adultos y nos estamos preparando para la trascendencia. Queremos trascender a la historia. Queremos ser inmortales. Queremos ser dioses. Por eso, todo el mundo sabe quién es Zapata, quién es Pancho Villa, quién es Benito Juárez, quién es Jesucristo. Queremos trascender al tiempo. Y bueno, aquí está lo que significa el ombligo del mundo. El ombligo del mundo es ubicuo. Y como es la fuente de toda existencia, produce la plenitud mundial del bien y del mal. Es quien pone las reglas. La fealdad y lo bello, es quien dice qué cosa es bella y qué cosa es fea. El pecado y la virtud, él decide si lo que va a hacer es pecado o no. Y hay una escena, hay una película muy buena, que le escribe a su esposa, por supuesto, cartas de amor, que esa es otra etapa. Es la etapa del hombre, última etapa del hombre, que ya reniega otra vez ahora de andar casado y tener hijos y ya están grandes y no quieren ir a su casa. Quieren salirse de la aventura allá afuera, ¿no? Entonces empieza a caer en una etapa así medio idealista, falsa. ¿Por qué? Porque empieza a escribir cartas de amor a la esposa, platicándole su aventura y su diario, y mandándole cartas como bien y lejos, y no la ve, ay, te extraño, mi amor. Pero luego llegan a una isla donde conocen a los aborígenes de ahí y se da gusto, ¿no? Y hay un brindis que hace aquí, por eso lo puse aquí, hay un brindis que dice, por las esposas y las amantes, para que nunca se conozcan. Entonces está esta falsa moral que se da cuenta, por eso le puse aquí, el consciente maduro y el ideal como herramienta de control. Él, que es el que manda, no sigue un ideal, sigue su ego, sigue su voluntad, pero el ideal se lo transmite a las jóvenes, a los que están apenas iniciándose, para que le hagan caso. Es un uso maquiavélico de los ideales para conseguir lo que uno quiere. Y por supuesto se habla que pues, no hay que pecar ni nada de eso, ¿no? Pero pues no lo cumple, es la incongruencia. Entonces esta parte me gusta mucho porque representa el libro de las 1000 caras, porque realmente habla de esta etapa del hombre. Mis días han pasado, yo, el sirviente, el iniciado en el rito de Zeus, donde vaga el sagrego de medianoche, vago yo. He soportado su grito como el trueno, he cumplido sus rojos y sangrantes festejos, he sostenido la llama de la gran madre montaña, estoy liberado y nombrado por mi nombre, el báculo de los sacerdotes envuelto en mallas. O sea, está diciendo, yo ya cumplí con todo, no le debo nada a nadie. Entonces, tengo derecho a vivir mi vida como yo quiero, bajo mis propias reglas. Y entonces esto me gustó porque precisamente la película de esto se trata. Y bueno, la etapa que sigue después de esta evolución de la conciencia, y también lo manejan en el libro, es la inmortalidad. Yo le pertenezco al pueblo, el pueblo y yo somos unidad. La frase de Mahatma Gandhi, ¿sí? La frase de todos los héroes que luchan ahora en la siguiente etapa madura por algo que trascienda la historia, por una injusticia, y se convierten en santos, se convierten en héroes, se convierten en mitos, ¿sí? Pero es la misma historia contada una y otra vez, porque somos humanos. Es una frase que me tuve que inventar para tratar de explicar todo. Las leyes de la selección natural son las que rigen la vida. La conciencia humana trata de someterlas y ponerlas a prueba. La humanidad es la única especie que lucha por escapar de ellas. Y produce todo este sufrimiento y esta agonía para trascender al tiempo. Muchas gracias. ¿Alguna pregunta que quieran hacer? Yo les recomiendo mucho que se lean el libro, está muy bueno. Y a mí me ha servido mucho. Yo lo platico mucho con Ana, lo hemos platicado con Sergio, que ahora que estudió cine, digo, ahí tiene mucho material donde contar, ¿no? En fin, pues si tienen alguna pregunta al respecto, alguna aportación, comentario. No preguntas, un comentario. Me dijo el doctor Roberto, ¿quieres echarle porras a tu hijo? Dentro de esas novelas podemos incluir cuentos. Claro. El Pinocho, de una manera tan sencilla, te maneja todo eso. Todo el Star Wars te lo encuentras en el Pinocho. ¿Sí? Y en la Biblia, la cosa de Jonás y la ballena y demás, te lo
encuentras en el Pinocho. Sí, así es. Entonces, la literatura, hay de todo en la literatura, pero tiene una enseñanza. Si la saben utilizar los maestros, pueden educar el carácter, temperamento de sus hijos a través de la literatura. Mi tesis de educación primaria y mi tesis de normal superior fue basada en eso, la educación del carácter a través de la literatura, en la selección de esas obras, porque está enseñando lo que es la vida humana a través de los mitos o a través de las realidades. El ideal lo mismo puede superar al hombre que puede destruirlo, porque llega o puede enajenarse en el ideal y no lograr su propósito, o puede concientizarlo y saber hasta dónde puede llegar y reorientar y traspasar el ideal a otras generaciones para que continúe, ¿verdad? Te voy a echar porra, yo te felicito por el trabajo. Te felicito por el trabajo, estuvo bien presentado e hiciste resaltar eso, la importancia de la literatura y la importancia de venir a las bibliotecas, y aquí está la biblioteca de la Sociedad Mutualista. Así es, sacarle provecho. Muchas gracias. Maestro. Raúl, buenas noches a todos. Gracias por la invitación. Nomás un pequeño comentario. En cuanto a lo que comentabas ahí, que el libro está basado en lo que es la... El psicoanálisis del mito. ¿Perdón? El psicoanálisis del mito. Ajá, basado en lo que es la teoría de lo que es el psicoanálisis. Y una parte por ahí que comentaste también sobre el modelo de cómo... El arquetipo. El arquetipo, ajá, que es parte del contrario del signo del libro rojo, pues. Sí, es el modelo psicológico de la conducta humana en general. Las historias se derivan, hay una parte del libro que aquí no lo mencioné, aquí hablemos que nada del héroe, porque se llama la plática el yo héroe, pero también está el yo no héroe, esta etapa de la renunciación, de yo renuncio a no ser el héroe, y también está contemplado en el arquetipo, o sea, ¿qué ocurre si yo digo no? Si yo decido no lanzarme, si yo decido no obtener la responsabilidad. Y es bien interesante también esta etapa, porque, pues por supuesto, estamos acostumbrados a las ideas de los grandes seres y las grandes hazañas, pero también está la etapa pasiva, la etapa no activa, la etapa pasiva del héroe que renunció. Pero no por eso no deja de ser héroe. Baja la escala nada más, la magnitud del impacto de la conducta que va a tomar. Un poquito más pasiva, un poquito más sumisa, pero va a sufrir las mismas pruebas. ¿Por qué? Porque somos humanos, tienen que pasar fuerzas por esas etapas. Tarde o temprano pasa por esas etapas. Yo recuerdo cuando, algo que le dije a la sobrina que no era necesario que lo mencionara. Yo tomé 2 diplomados, un diplomado en desarrollo humano y de formación de valores de razonamiento para la educación pedagógica en la Universidad Autónoma de California, y un diplomado en yoga y psicología transpersonal por parte de una ONG en Veracruz. En esta escuelita, a mí se me facilitó mucho la interpretación de los símbolos. Por eso me gustó mucho los escritos de Carl Jung y los de Sigmund Freud y el conflicto, porque estoy familiarizado con ellos. Porque resulta que nuestra conducta humana, nuestro cerebro funciona por medio de símbolos. Por eso la matemática es el lenguaje más puro de la lógica humana. La matemática es el único lenguaje universal del ser humano. Aquí, en cualquier parte del mundo, todo el mundo son los mismos símbolos, no hay otros. Son los mismos, creados por nuestra psique humana para comunicarnos de una manera pura, limpia y hasta abstracta. Entonces, ese lenguaje simbólico lo utilizaba mucho Carl Jung para decir ir más allá. Se buscaba la trascendencia. La psicología transpersonal te habla de que sí podemos trascendernos a nosotros mismos en la historia o en la comunidad. La verdad es que está implícito, lo que pasa es que no nos ponemos a sentar a darnos cuenta de que así es. Ya va implícito en nuestros hijos. En la filosofía hindú se habla mucho de la cuestión de la reencarnación. Y yo le digo a mi esposa, me tomó tiempo darme cuenta que la reencarnación es mi hijo.
ahí voy, ahí va ella, en sus genes. Y luego cuando él tenga a su hijo, ahí van nuestros genes. Llevamos nuestros genes. La fusión de dos mundos, de dos universos paralelos que se fusionan para dar un tercer universo que lleva toda la información de esos dos. Lo mejor y lo peor, porque todo se hereda. Y tiene que enfrentar sus propios demonios, sus propias pruebas. También puede renunciar. Me convertí en un gurú de todos mis alumnos. Ahora todos mis estudiantes me consultan sus problemas, me platican todo lo que les pasa en su vida, y ahí estoy yo tratando de orientarlos, ¿no? La drogadicción, violaciones, problemas en el hogar, maltratos. Y ahí estamos los profesores que estudiamos pedagogía y psicología, orientando la vocación del estudiante y luego ayudándole a desatar los nudos que lleva arrastrando para que tenga una vida mejor, se exprese mejor en una comunidad que cada vez es más violenta. Ya empezaron a llegarme casos donde yo ya no me consideré capaz de resolverlos, y yo los empecé a mandar con el psicólogo de veras, ¿no? El profesionista. Hasta que dije, no, váyanse canalizando con un profesional, porque ya se escapaba a mi control. Y dije, mi control es la docencia, la orientación vocacional. Ir más allá de eso ya se requiere de un profesionista bien, en serio. Entonces ya el yo héroe de mi parte ya pasó a otra etapa. Ya dije, sigue la siguiente generación, yo ya estoy en otra etapa. Seguimos adelante ahora en una revisión, ¿sí? Y estamos en una etapa que a todos va a llegar, que es la etapa madura, ¿no? Donde ya dejas de ser el héroe, te vas haciendo a un lado y viene una especie de repaso, ¿no? Y todos vamos a pasar por ahí, porque llega la etapa donde ya cada vez nos vamos haciendo más viejos, ya no somos esos cuerpos sólidos, fuertes, ¿no? Ya empezamos a tener problemas acá, se nos caen las partes, ¿no? Y entonces viene otra etapa donde tenemos que acomodarnos a otro estilo de vida, a otro ritmo, donde ya más bien es la madurez, viene una cosecha de tu trabajo, de tus frutos, y a compartirlo, a platicarlo, a contar historias, que eso es bien importante en la cultura acá de los movimientos indígenas de aquí de Baja California, de América, en nuestras juventudes que anduvimos metidos también mucho en ese rollo. Yo me clavé mucho en esta onda de los indígenas también. Fui a un encuentro aquí hace muchos años, aquí en San Miguel, el primer encuentro indígena de los Kumeyaay y Cucapá norteamericanos con los de aquí, con los Hopis, se juntaron todas las culturas, y ahí dijeron algo muy interesante. Dijeron, un hombre es un verdadero hombre si tiene una historia que contar. Y entonces dije, uy, pues nosotros nos adelantamos porque tenemos historias para aventar para arriba, ¿no? Desde que fuimos rebeldes de chamacos, que nos lanzamos al famoso Cerro Curada, que lo platicamos con un amor, porque fue una decisión que tomamos nosotros de ir a una aventura, a un territorio desconocido, a ser tragados por la ballena, y regresamos sanos y salvos. Cosa que después ahora agarramos cura y ahora ya nos da miedo que nuestros hijos hagan lo mismo. Porque también han cambiado las circunstancias, por supuesto, ¿no? Ya hay más violencia que en aquella época. Pero repito, hay más violencia en los medios, pero a lo mejor se va uno y no pasa nada, ¿no? ¿Quién sabe? Pero lo que sí nos divirtió mucho, porque esto también lo platiqué con mi cuñado, porque él y yo y varios conocidos nos fuimos a la aventura, que después salió el periódico mucho tiempo después, ¿no? Un muchacho que se fueron a hacer el mismo viaje que nosotros y se perdieron. Y llevaban sus GPS y aún así se perdieron, y entonces nos estábamos riendo porque no llevamos nada. Nos orientamos por pura intuición y estar observando las cosas por donde íbamos, y así pudimos regresar. Pero aquellos que llamaban GPS celular y se perdieron, eran puros juniors, no sabían nada, no conocían ni la ciudad. Entonces fue divertido, pero pues tiene sus riesgos, pues no todo el mundo sale héroe de esos viajes. Y bueno, pues no sé si tienen alguna otra pregunta, comentario. Sí, Alex. Pienso muy útil para los estudiantes de universidad, y bueno, entré con curiosidad y salgo más motivado. Muchas gracias. No, pues, Alex Romero, Padawan de física. Gracias a ti, uno de los Padawans. Que así les digo a mis alumnos, Padawan. Bueno, pues muchas gracias. Qué bueno que les gustó. Por parte de la biblioteca se le va a dar un reconocimiento. Dice así: Biblioteca Mutualista otorga el presente reconocimiento al profesor Saúl Zavala por impartir la charla El Yo Héroe entre Luke Skywalker, Harry Potter y el Capitán Jack, y así contribuir al crecimiento cultural de nuestra comunidad. Muchas gracias.